complicada. Como iglesia, Chile está viviendo una situación complicada. No es un tiempo fácil, en realidad nunca ha sido un tiempo fácil. La única diferencia, quizás con el tiempo de antes y el de ahora, me estoy refiriendo a hace 20, 30 años atrás, es que la iglesia sí está sintiendo el ataque, aunque ciertamente hace 20, 30 años atrás también estábamos siendo atacados, pero respondimos con indolencia. Y cuando me refiero a que éramos atacados, respondimos como y cuando me refiero a que respondimos como indolencia, y algo que tenemos que hacernos cargo, es que cuando personas estaban siendo torturadas o otros estaban siendo detenidos y eran desaparecidos por el gobierno de turno, la iglesia en términos generales guardó silencio. Y no importa la postura y el sistema de administración política o económica que tuviera determinado gobierno, eso no es relevante para nosotros. Lo que importa es que si hay actos que involucren corrupción, ya sea y que involucren la muerte de personas, particularmente dirigida esa muerte por la administración, y que como iglesia no hicimos nada, guardamos silencio, pecamos de esa manera. Bueno, eso se cobra hoy día. Y cuando como iglesia levantamos la voz, porque ahora estamos viendo que sí estamos siendo afectados porque quieren educar de determinada manera a nuestros hijos, estas mismas personas hoy día nos dicen: ¿y ustedes qué hicieron y qué dijeron antes? ¿Por qué no levantaron la voz antes? Levantar la voz en los actos de antes hubiera sido muy bueno, pero eso no implica que no debamos levantar la voz por los actos de hoy día. Reconocemos y reconozco nuestro pecado por lo de antes, pero no actuemos como antes. Ante el pecado de otros, levantemos la voz. Y ante nuestro pecado, arrepintámonos. Salgamos de él y vivamos la libertad con que Cristo nos hizo libres. Desde eso, desde esto, esta semana, particularmente la pasada, un par de estudiantes de medicina, de segundo o tercer año de medicina, fueron a un colegio de acá de Concepción a dar una charla sobre sexualidad. Y por supuesto, si hablan de este tema, van a hablar lo que hay en su corazón y van a hablar de lo que hay y de lo que ellos hacen y de lo que ellos llaman bueno. Y por supuesto, estos estudiantes de medicina mostraron lo que había en su corazón y le pusieron algunas palabras técnicas para hablar de sexualidad. Y ustedes entenderán que si hablaron desde su mirada y mostraron su corazón, lo que le mostraron a estos niños de quinto año no fueron como nosotros pensamos que debieran ser las cosas. El mundo está asumiendo una postura y una visión, o está mostrando su postura y su visión, que no ha de ser la nuestra. Pero eso está demandando que nosotros tengamos y defendamos desde una lógica, desde la Escritura, lo que creemos y pensamos. Les voy a leer algo. Dice lo siguiente: somos instrumentos del viento. Somos instrumentos del viento, pero cuando no es el viento quien sopla y moviliza nuestro ser, lo hará la carne. La carne es aquel polvo en el cual Dios puso información y que le dijo al viento cuando pecó: no te necesito, tengo todo lo necesario para vivir sin ti. Y cuando la carne empezó a movilizar el cuerpo, hizo al hombre esclavo del pecado. Pero al venir Cristo,
Este tomó la forma nuestra, pero en ninguna parte de su ser fue movilizado, diciéndole al viento, no te necesito. De esa manera, cada acto y cada palabra era guiada por el viento. De allí que en él, se encuentran palabras de libertad y de vida, así como actos de consuelo, de gracia, misericordia y fidelidad. Fue por esto que a la carne le fue imposible llevarlo cautivo cual esclavo del pecado. Y como ya se ha dicho muchas veces, fue en esa condición de libertad absoluta que cuando dio su vida en la cruz, venció al pecado en un cuerpo semejante a la humillación nuestra. Pero la historia continúa, pues estando el pecado vencido, la muerte no lo pudo retener, resucitando victorioso. Y por la fe, solo por la fe, en el resucitado, esa victoria es nuestra. Es así que ya no somos esclavos del pecado, sino de la eterna justicia de Dios, de aquella fidelidad infinita que Dios mostró al llevar a su Hijo a la cruz. Somos esclavos de la justicia y tenemos la libertad de presentar los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia para ser soplados e impulsados por el santo viento del Altísimo. Empecemos con Génesis. Cuando Dios crea al hombre, lo hace del polvo de la tierra. Y algo interesante, que Él sopla. Hoy día nosotros, hay algo en nuestro ser que hace que respiremos. Hay algo, que los pulmones se expandan, que el corazón lata y que sigamos respirando. Y si no respiramos, es como si tuviéramos con un mueble, con una cosa. Si nos encontramos que alguien, con el cuerpo de alguien que ya no está, lo movilizamos y es como un mueble, no está. No está el aire. No hay. Lo que estaba antes ya no está ahí. Quien era antes ya no es. Cuando Dios crea a Adán y sopla, ahora nosotros respiramos, pero cuando Dios creó a Adán, sopló y fue a todo esto, el espíritu. La palabra espíritu es la palabra viento. Eso originalmente es la palabra viento. Cuando dice que el espíritu del Señor se movía sobre la tierra, es el viento del Señor, el viento. Él sopló. Y cuando sopla, el viento entró en aquel hombre y movilizó todo lo que había en aquel hombre, pasando a ser alguien, Adán. Porque antes de eso solamente era una cosa que había sido moldeada, pero cuando Dios sopla, es el viento entrando. No es antes de que Dios soplara, no es el hombre haciendo esto. Es el viento haciendo algo en el hombre. Y cuando el viento, el espíritu, hace algo en el hombre, se produjo la vida. Parece excepcional. Hoy día me cuesta hasta entenderlo y me cuesta hasta explicarlo, porque pareciera ser que es mi cuerpo el que está recibiendo el que hace esto y respira. Pero antes, al principio, no fue así. Es el soplo de Dios que produjo algo para que yo pudiera continuar haciendo lo mismo. Ahora ya no es Dios soplando en mi nariz. Pero para que yo pudiera hacer esto, en algún momento de la creación, Dios hizo esto. Y cuando Dios hizo eso, algo se activó
Y no solamente produjo que yo empezara a respirar, sino que dotó a cada polvo de aquel cuerpo hecho por Dios con sus manos, dotó a cada polvo, a cada partícula de polvo con información. Y cada partícula de polvo pasó a ser una célula. Y cada célula tuvo aquella información adentro. Dios puso información en cada célula de nuestro ser. Cada célula con su soplo. Pero en algún momento de la historia, este hombre que había sido hecho del polvo de la tierra, dejó de escuchar al viento y le prestó atención a la carne. ¿Y qué es la carne otra vez? La carne es esto de lo que estamos hechos. ¿Qué estamos hechos? De polvo. ¿Y qué tiene este polvo? Información. Y este polvo, estas partículas de polvo con información, le dijeron al Espíritu del Señor: no te necesito. Tengo todo para vivir sin ti. Carne le dijo a Dios, este polvo que había sido dotado con información, le dijo a Dios: Dios, no te necesito. Y empezó a tomar las decisiones sin la guía, sin el soplo del Espíritu. Y algo interesante, nosotros seguimos respirando, pero ya no estaba el soplo original del Espíritu en el hombre. ¿Y qué lo guiaba? Si ya no yo guía el soplo, lo guía este polvo con información, que llamamos carne. Entonces, la carne, como ya no es guiada por el Espíritu, ¿qué se obtiene? La carne no guiada por el Espíritu, como resultado natural y lógico, se obtiene que este cuerpo y este hombre termina siendo esclavo del pecado. La consecuencia, fíjense, ¿cuál es la consecuencia? Dice la Escritura: la paga del pecado es muerte. Es tan lógico, porque si yo pienso que Dios sopló y produjo vida y yo tenía la posibilidad de continuar, pero en este respirar, en este relacionarme con el Espíritu del Señor en mí, y cada vez que respiraba no era el aire, sino que era su Espíritu, literalmente, que se metía en cada célula de mi ser. Pero cuando yo escucho a la carne, estoy pensando como si fuera Adán y Eva. Cuando escucho la carne, ya el respirar es aire y no su espíritu. Y si el espíritu de vida ya no está en él, ¿qué hay? Muerte. ¿Es tan lógico? Es tan sencillamente lógico. Dios sopló, activó algo y empezó Adán a vivir en el soplo de Dios. Adán escucha a su esposa, Eva toma una mala decisión, la carne guía la decisión. Y la carne, cuando guió la decisión, dijo: no escucha al Espíritu. Y cuando no se escuchó al Espíritu, el Espíritu se fue. El viento santo del Señor, y solamente quedamos respirando aire. Y cuando respiró aire y ya el Espíritu no estaba, vino la muerte. Y como ya no escucho al Espíritu, ni soy guiado por el Espíritu, soy esclavo del pecado. Esclavo del pecado. ¿Y qué tiene que ver con el tema
con que estamos siendo enfrentados hoy día como iglesia. Tiene que ver porque el esclavo del pecado, la única cosa y realidad que percibe de la vida es esclavitud. Y va a proclamar, y cuando viene un cristiano le dice, uno es libre en Cristo, va a escuchar algunas palabras como libertad, pero no va a escuchar Cristo. Y si escucha Cristo va a decir, es una persona buena que él encontró algunos conceptos interesantes, pero va a identificarlo como uno más, como alguien más inteligente, pero nadie más que uno más, que se equivocó igual que nosotros. La persona que no conoce de Dios y que no está en la libertad del Espíritu del Señor, va a hablar desde su esclavitud y va a tomar todos los conceptos que nosotros le podemos entregar y los va a definir desde su esclavitud. Porque él entenderá desde su esclavitud que eso es libertad. Las personas, por ejemplo, con el tema que nos quieren meter por todos lados en nuestro sistema de gobierno y que en otros países que aunque está presente, sin embargo, no hay platas públicas involucradas en la propagación de esto. Aceptemos la homosexualidad. En otros lados también está el cuento, pero no hay platas metidas de nuestros impuestos para incentivar esto. Pero acá en Chile sí. Y tenemos colegios personas que están a cargo, que quieren hablar de esta, comillas, libertad. Pero en realidad cuando hablan de la libertad están hablando de la propia esclavitud. Fíjense, quiero que vean y sean capaces de ver esto. Alguien que está metido en la homosexualidad, ¿qué es? Esclavo. Esclavo del pecado. ¿Qué está escuchando? Está escuchando la carne. ¿Qué es lo que guía su vida? No es el soplo del Espíritu de Dios. Es la carne. Este polvo con información que le dice a Dios, no te necesito. Esclavo. Y entonces cuando nos enfrentamos con alguien que defiende determinada vida de esclavitud, nosotros nos podemos pintar de guerra y decirle básicamente y finalmente, tú eres un degenerado. Pero espérense, esto me ha costado mucho entenderlo. Hay algunos que dicen, no, a esto hay que golpearlos, pegarle. Pero ¿cómo los trata? ¿Cómo piensa así? Así no es. Si yo estoy frente a alguien que tiene determinada conducta, tengo que mirarlo y está defendiendo esa, comillas, libertad, como esclavo. Esclavo del pecado. Para que entiendan, el adicto a la pasta base, a la cocaína o cualquier otra droga es esclavo. Esclavo. Esclavo del pecado. Porque este cuerpo que está hecho de carne aprendió a vivir esclavitud. Esclavitud. Pero vino Cristo, ya que hay genial, en un cuerpo semejante al nuestro. Y cuando Cristo vino, no escuchó, ni se dejó movilizar por la carne. Y entonces cada día, hasta llegar a la cruz, Cristo fue impulsado y movilizado por el Espíritu del Señor. Para que piensen esto, hermanos.
su respirar, su andar. A todo esto, si no hay aire, no hay habla. Su hablar, movilizado por el Espíritu del Señor. Movilizado, impulsado, guiado, como lo quieras llamar. Llega a la cruz y el Espíritu lo guía. Y estando en la cruz, la carne no lo guió. Este polvo con información que le dice a Dios, no te necesito. Y estando en la cruz muere y vence el pecado. Vence el pecado en el terreno propio del pecado. ¿Cuál es el terreno del pecado? Esta carne. Ahí lo venció. Y cuando vence al pecado, la muerte no lo puede retener, porque le era imposible retener a aquel que no había pecado. Y aquí algo bellísimo que ocurre. Vemos la vida de alguien que vivió libertad absoluta. Y en libertad absoluta él mismo es puesto en la cruz. Él mismo es llevado a la cruz. Su Padre, el eterno Dios, lleva al eterno Hijo a la cruz en su eterna fidelidad. Dios lo pone ahí. Vemos a un hombre en todo el sentido, libre, porque es guiado por el Espíritu. Y aquí algo hermoso. Ocurre que todo aquel que cree por la fe se hace parte de esta libertad. Y aquí viene. ¿Tú crees en el Cristo resucitado? ¡Sí! El Espíritu de Dios sopló en ti, produjo vida para que vivieras libertad. Pero ahora, ¿quién eres? Lo que eres no está determinado por tus actos. Lo que eres está determinado por lo que Dios hizo en la cruz y en la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Quién eres? Entonces, si tengo a alguien que me dice, no, y vuelvo al ejemplo de homosexual, yo soy homosexual. Yo digo,